Buenas, aquí estamos. Buenas, Sí. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas. Día Eh, lluvioso hoy, justo. Eh, ¿Cómo? Día lluvioso hoy, justo. Día lluvioso. Eduardo, ya en tu prólogo y en tus generosos agradecimientos del libro contaste un poco nuestro vínculo, nuestro camino hasta llegar a este maravilloso libro. Escúchame, voy a empezar por el final. La primera pregunta es el final. ¿Qué pasó después de este libro? ¿Te modificó a vos la percepción de tus propios textos, de vos como escritor, como crítico de arte? ¿Qué efecto tuvo en vos el libro? Sí, bueno, tuvo un efecto el efecto de proponerme un punto de vista diferente para leer mis propios textos. Justamente los que están en el libro, los anteriores y los que no están en el libro y los que escribí después de la aparición del libro, in- pero inclusive los que están en el libro, ¿no? Los leo distinto a partir del momento en que están impresos en un libro. Algo pasa ahí. Los formatos intervienen un poco, no digo en el contenido, pero intervienen un poco en la percepción de, de cómo los lee quien los ha escrito, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no ha cambiado mucho cómo me veo a mí mismo escribiendo, digamos, ¿no? No me consideraba autor antes o escritor antes, lo digo por las dudas, ¿no? Porque este, un poco también tu pregunta apunta a cómo uno se va redefiniendo a medida que van avanzando los años en la vida, ¿no? Este, y, y por otro lado, tampoco soy el mismo, digamos, porque haber, haber editado un libro, haber, digamos, generado un interés particular por parte de un editor, me parece que revela una cualidad de los textos que yo quizá no veía. Por ejemplo, recuerdo que cuando estábamos haciendo el libro, nuestro problema conceptual era la cuestión de lo coyuntural versus lo permanente, en el sentido de cuando son textos específicos sobre artistas o sobre muestras sobre todo, no tanto los artículos o los escritos más, los textos más reflexivos en general, ¿no? Que los hay en el libro, pero recuerdo que estábamos frente al dilema de fechar, dar un contexto este, para que los textos que habían sido tan coyunturales no lo fueran tanto. El lector no se hubiera obligado a reconstruir el momento en que fueron escritos o incluso vincularse con el artista, ¿no? Entonces me parece que eso también me permitió pensar, y además lo hemos pensado juntos, vos y yo, cuando estábamos editando el libro, ¿no? Eso me permitió pensar las relaciones al escribir entre lo coyuntural y lo permanente, ¿no? Es decir, me parece que eso también se me incorporó como un problema conceptual, ¿no? Entonces ahora, de algún modo, cada vez que escribo algo, tampoco escribo tanto, pero cada vez que escribo algo, eh, porque me lo piden o porque lo decido escribir yo, digamos, se me presenta esta hipótesis de qué sucedería si esto fuera leído fuera del momento en que es escrito o fuera del momento en que va a ser publicado. Por ejemplo, la bibliográfica que acabo de escribir para ustedes de El libro de León, ¿no? De la Basílica. Desde luego que no es tampoco un problema crucial, porque una bibliográfica se explica inmediatamente por el momento en que aparece, dado que es hipercoyuntural, pero al mismo tiempo también ese libro va a permanecer en un tiempo muy prolongado, pero entonces, pero aún así, digamos, ¿no? Ya no es lo mismo, digamos, ¿no? Ya no es lo mismo. No significa esto que yo esté todo el tiempo poniendo sobre la mesa, digamos, este problema, ¿no? No es que uno todo el tiempo está reformulando problemas conceptuales cuando escribe problemas como ontológicos del asunto. Uno escribe directamente. Pero, dado que me preguntas, ya no veo las cosas del mismo modo, digamos, ¿no? Tampoco quiero decir con esto que yo esté pensando en futuros libros, porque eso también sería una inhibición, paradójicamente, ¿no? Porque justamente no soy un escritor, no pienso en formato libro a priori. Yo simplemente escribo y ahora escribo con más placer de lo que escribía antes, me cuesta menos escribir, me da mucho más gusto. La resistencia del material me parece una cosa productiva, no inhibitoria, digamos, ¿no? Eso yo me pasaba antes, pero me pasa más a partir de que
ustedes publicaron el libro, también creo que eso ha significado un respaldo, lo cual significa también que uno se mira a uno mismo con más confianza, digamos, ¿no? Es decir, esto puede no ser tan transitorio, puede ser un poco más importante o un poco más necesario o un poco más interesante de lo que uno pensaría, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, son también modos y modelos de reafirmación, ¿no? De reafirmación, uno diría, intelectual o en la práctica, digamos, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, si faltaría algo, si querés, si falta algo. No, no, siempre, con vos siempre sobran cosas, en el buen sentido, de la exuberancia, así que es genial. En relación con lo coyuntural, efectivamente trasciende el motivo. Ahí tenía como pensado una pregunta que tenía que ver justamente con las consignas, con la escritura con consignas o la escritura por motu propio. Sí. ¿Cómo es? Bien, claro, está bien, sí, es bueno eso, porque algunos textos son a partir de temas que me pidieron, sobre todo los textos que son no sobre artistas ni muestras, ¿no? Em, sí, pero yo, digamos que cuando se trata de escribir sobre un artista o sobre una muestra, de algún modo hay una consigna autoimpuesta, que sería, em, que es recortar qué campo va uno a tomar de ese artista o de esa muestra. Pues siempre hay un elemento que predomina o que sobresale por entre todos. Uno diría un poco que hay que encontrar como un disparador para el texto, que sería el equivalente a una consigna, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo escribo sobre un artista, nadie me dice, bueno, el tema es este, el tema es el artista o el tema es la muestra, ¿no? Pero dentro de ese gran encuadre yo tengo que encontrar un encuadre para arrancar, digamos, ¿no? Es decir, tengo que encontrar, por ejemplo, te digo un ejemplo muy pasajero, que no me acuerdo si creo que no está en el libro, un texto que escribí sobre una muestra de Ivana Bolaro en la galería, esta galería que está justamente que está en una ochava ahí en Villa Crespo, no me acuerdo el nombre de la galería ahora, debería acordarme. No sé si nos llama H, la galería. Yo necesitaba, no, es decir, frente a un universo de un artista o frente a una muestra, la muestra es el objeto muy universal. Tenés que encontrar un objeto peculiar adentro o un pretexto, que sería como una especie de consigna que te impones para poder empezar a escribir de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo empecé por la ochava. La ochava. ¿Por qué? Porque además la ochava y ahí empecé como, bueno, viste, ahí empieza uno a rizar el rizo. La ochava es una especie de sesgo, ¿no? Es una diagonal entre dos rectas, digamos, ¿no? Y la obra de Ivana es, digamos. Entonces, ese fue el encuadre dentro del encuadre. Entonces, de la consigna podemos decir que pasamos al encuadre, ¿no? No me acuerdo ahora, pero ponerle algunos de los textos, varios textos del libro, son notas periodísticas, que, por ejemplo, ser artista. Eso era como la consigna. A ver, composición tema. Escriba 2000 caracteres sobre ser artista. Bueno, ese ya es un encuadre. Ahora, también uno podría pensar que aun cuando hay consignas, de nuevo vuelve a haber microencuadres, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde empiezo para hablar de ser artista? ¿Empiezo en una especie de primera persona o empiezo a teorizar, entre comillas, sobre qué sería ser artista en nuestra cultura? Ponele. No hablo de mí, justamente, ¿no? Es decir, es como si le preguntaras a otro. Esa sería otra microconsigna, ser otro, ¿no? Es decir, no, está bien, me preguntan a mí qué es ser artista, yo lo pienso como si no lo fuera. Casi como una consigna de taller literario, digamos, ¿no? o de taller de escritura, ¿no? Así que me parece que ahí esa es una diferencia que se puede establecer, ¿no? Entre encuadre y consigna, digamos, ¿no? Son parecidos. Sabes que el otro día estaba mirando una charla entre Diego Erland, que entrevistaba a Daniel Link, y Daniel Link distinguía como distintos tipos de escritores. Traigo a colación obviamente la literatura porque sé que también sos un voraz lector. Y él hablaba de obras que lo paralizaban, obras que le daban ganas de escribir, obras con cuyos autores quisiera haber sido ser amigue. ¿Hay obras plásticas o visuales que te insten a escribir particularmente? ¿Hay una distinción entre las obras que realmente te convocan y las que te dan ganas de escribir?
Bueno, no necesariamente, porque en algún momento, cuando menciono este momento en que el escribir pasó a ser un placer aún dificultoso, pero un placer antes que un miedo escénico, ahí empecé a darme cuenta de que cuando entras en el placer, en el placer del texto, ¿no? El placer de escribir, justamente todo se puede escribir, digamos, ¿no? Porque tampoco te empezás a pensar en el valor ni en la valoración de lo que escribís. Simplemente empezás a escribir. La escritura como un fenómeno que no necesariamente se confirma o se consagra en lo valorativo, digamos, ¿no? Es fenoménico, ¿no? Entonces ahí uno diría, y lo digo sin jactancia, con toda la dificultad del mundo y con toda la irregularidad y fragilidad del mundo, uno escribe, uno escribe sobre cualquier cosa, aunque no se trata de escribir sobre cualquier cosa, pero, digamos, se trata de escribir, digamos. Entonces, por supuesto hay artistas que me estimulan más, pero no necesariamente son esos artistas sobre los que yo escribiría porque me estimulen, y quizás al revés, el artista que menos me estimula, o el artista que más dificultad me propone, y que menos interés me genera, me desafía más a poder escribir sobre él o ella, ¿no? Me ha pasado, no voy a dar ejemplos porque es antipático decirlo, me ha pasado varias veces de tener que escribir sobre artistas que no me interesaban casi nada. Digo, interesaban en el sentido más técnico de la palabra, no valorativo, ¿no? Es decir, porque yo justamente por mi oficio y porque doy muchas clases, digamos, ¿no? Y por cómo se da hoy la docencia, uno se relaciona con los artistas no de manera valorativa, se relaciona más de manera fenoménica. El mundo, este universo del arte, inclusive el universo político del arte, es más horizontal, con lo cual la verticalidad valorativa no es ni por asomo el primer approach, digamos, ¿no? Para nada. Ya ni siquiera sé si es alguna manera de abordar. Creo que ya no. Entonces, digamos, me pasa bastante seguido que yo a veces tengo que escribir sobre artistas que no son los artistas que están en mi primera línea de interés, digamos, ¿no? Creo que todo, de algún modo, todo fenómeno de este universo tiene una cualidad sobre la cual se puede escribir, digamos, ¿no? Además, el otro día estaba leyendo a Thomas Bernhard, el libro de los relatos autobiográficos de Bernhard, y leí una frase que me quedó fuerte, dice, para escribir hay que ser avergonzado. Bueno, creo que él lo dice en un contexto, él es un escritor, justamente, más que un escritor, es una especie, vos lo conoces bien, es una especie de aparato crítico, y crítico en el sentido de la existencia, ¿no? De la experiencia, de su experiencia vital, sobre todo en esa época, y es un escritor salvaje en el sentido no del estilo, sino más bien de la virulencia, ¿no? Y de la convulsión, y de la autenticidad, ¿no? De nuevo la cita que justo se cortó. La cita era algo así, no exactamente dicho así, pero la idea era: para escribir hay que ser desvergonzado, un desvergonzado, digamos. A mí me parece que tiene que ver no con la vergüenza moral, sino tiene que ver con esta decisión de escribir fuera de cualquier consideración que te inhibiera, porque se trata de escribir, digamos. Las inhibiciones, claro que existen, ¿no? Pero no parecería que pueden no pertenecer al campo de la escritura, aunque estén ahí. Una convivencia con la inhibición que no inhibe la escritura, digamos, ¿no? Inhibe todo lo demás. A lo mejor inhibe hasta lo que vos querés escribir, pero la escritura misma va por su cuenta, digamos, ¿no? Entonces, ya ni me acuerdo cómo era la pregunta, pero derivó para este lado, digamos. Bueno, perfecto. Justo había notado mientras hablabas algo que dijiste que es miedo escénico, y estás hablando del pudor de alguna manera y de ser desvergonzado. ¿Qué es lo que aparece? O sea, ¿cuál es la escena de la escritura? ¿Cuál es la escena que la escritura desnuda? ¿Qué es lo que sentís que salís ahí o entrás ahí a mostrar, y con lo cual, con lo que luchás con el tema del pudor o la exhibición? ¿Qué es lo que...?
Está bien, Mili, es muy buena la pregunta. Bueno, hay un pudor de las ideas, ¿no? No del rol, no del narcisismo de quien escribe. El pudor de las ideas. Esta idea merece ser, es suficientemente interesante, sólida, consistente para que yo trate de escribirla, porque además otro de los problemas, que no tiene que ver con la inhibición, sino con la materia misma, es poder escribir lo que quiero escribir. No necesariamente eso es fácil, digamos, ¿no? Bueno, mirá si lo voy a escribir yo ahora que no soy escritor, digamos. Quienes me escuchen y hayan escrito y son escritores, saben que esto es el problema central, digamos. La idea, digamos, querer decir y cómo decirlo, y poder decirlo, ¿no? Entonces, está ya ese problema, pero también está la propia autocrítica o la autocalificación de la idea previa acerca de si merece ser escrita o si no hay que ponderarla un poco más, digamos, ¿no? Entonces a veces hay una cuestión con la forma sobre la cual vas a escribir, la forma de la escritura es otra cosa, y el tiempo, ¿no? Porque también, yo me imagino a veces un crítico de arte, yo no soy crítico de arte, porque vos me calificaste así, pero ponele que uno ha practicado lateralmente una forma crítica, ¿no? Yo me imaginaba, ahora no sé cómo es la cuestión, pero me imaginaba en las redacciones de los diarios o la cuestión de la entrega de una nota sobre una muestra con determinado tiempo y determinada cantidad de caracteres. Hay que estar en ese momento, en ese lugar, para poder escribir ideas que a uno le parezcan suficientemente bueno, destacables o exhibibles en ese formato y con esa exigencia, ¿no? Entonces me parece que esas cosas que son tan físicas intervienen muchísimo en el proceso de la escritura, ¿no? Digo físicas en el sentido de las limitaciones concretas, ¿no? Es decir, tiempo, extensión y al mismo tiempo valor de lo que voy a decir. De hecho, cuando haces una bibliográfica, en la bibliográfica de León, yo a propósito me excedí para poder cortar, porque, digamos, pero porque el material me habilitaba a poder excederme, digamos, ¿no? Por montones de razones, por haberlo conocido a León, porque me estimulaba muchísimo el hecho de que hubiera salido el libro, porque tenía palabras ajenas el otro libro muy cerca, porque con León estoy siempre utilizo el material de León Ferrari para dar clases, digamos, ¿no? Entonces se empezó a abrir el asunto. Esa apertura empezó a valorar, a hacer más valiosas los elementos que iba a poner en escena. Creo que también depende de quién es, sobre quién escribís, sobre qué escribís, ¿no? Hay materiales que se abren y te estimulan, y entonces tus ideas son un poco más, mejoran, o tenés más para elegir. Podés decir, bueno, esto no es tan importante, voy a destacar esto. Por ejemplo, la nota sobre León empieza con el conflicto en Recoleta, ¿no? Porque eso, yo necesitaba decir que la obra de León más experimental no es la obra del León Ferrari del escándalo. Lo digo rápidamente y ahí termino toda cita con el de la bibliográfica. Entonces me parece que eso necesitaba ser dicho. Todo el resto del texto, de algún modo, tenía que estar enhebrado con eso, ¿viste? Entonces, de esa clase de ponderación previa y constante, ya en el momento de escribir, se hace la cosa. Ahora, pero esto no importa tanto, pero a diferencia de lo que sucede cuando dibujo, que mientras dibujo, se va ponderando el dibujo, digamos, ¿no? Yo no trabajo con ninguna consideración previa, absolutamente ninguna. Muy diferente al modo en que trabajo los textos. Esto es medio obvio, pero vale la pena porque a veces uno podría pensar que la visualidad, o el lenguaje visual, digamos, el lenguaje de los trazos y la gramática del dibujo, o el discurso gráfico, siempre tiene una deliberación. No siempre, digamos, ¿no? Es medio obvio en mi caso, porque yo no trabajo con imágenes representativas que merecerían una especie de estatuto previo. Pero no está mal subrayarlo, digamos, ¿no?
Algo antes, estoy a punto de preguntarte directamente nombres, quiero nombres, pero antes de eso, Mm, nombres qué difícil. Sí. ni siquiera tienen que ser artistas, directamente pueden ser los títulos de textos que realmente te haya parecido que llevan al formato de la escritura algo crucial de otras artes, ¿no? Porque algo como fundamental de tus textos, me parece, es como de alguna manera la traslación, la traducción a las palabras, a la escritura, de cierto efecto, incluso de arte no figurativo, de obras no figurativas, eh, que llevas a la palabra. Claro. Algo, me imagino, difícil. Sí, a ver si te entendí bien. Vos me decís que textos que yo haya leído que hayan alimentado el campo de la escritura indirectamente, no solo directamente. Claro, es decir, no solamente textos de arte que podrían haberme dado como un campo afín. De hecho, sucedió eso, digamos. John Berger, por él es un ejemplo, ¿no? Digamos. Berger, sobre el cual escribí, vos sabés, está en el libro, si no me equivoco. Berger es un ejemplo. Después hay un texto, a mí me gusta mucho un libro bueno, es un libro que no sé si conoce mucha gente, que supongo que sí. Es un libro de Luis Racionero, que es un teórico y crítico de estética español, que se llamaba Texto de Estética Taoísta. Ese prólogo, el prólogo de Racionero para ese libro, que es una compilación de él, de textos de estética taoísta de diversos niveles, eh, justamente me entregó, o me reveló una concepción muy universal para entender justamente diversos campos, ¿no? Porque me parece que sí sucede que quizás los mejores textos son aquellos que dan cuenta de un campo siendo atravesados por otros, ¿no? De algún modo Borges es eso, ¿no? Es decir, a mí, yo leo mucho a Borges, y Borges me enseñó una manera de pensar, y una manera, es como si te hubiera enseñado no un aparato intelectual, sino un aparato cognitivo, ¿no? Es como si la escritura de Borges no solamente es digamos, la exposición de un modelo intelectual, sino que está proponiendo una especie de hipótesis cognitiva en el sentido de los cruces que uno podría hacer para ampliar el campo, no solamente intelectual, yo diría experiencial y también cognitivo, ¿no? En el sentido de que cierta cognición se puede trabajar, no es meramente, vamos a decir, metabólica o psicológica, ¿no? Es consciente, digamos, ¿no? Entonces, es una redundancia, pero vale la pena subrayarlo, ¿no? Entonces, Borges, por ejemplo, también esa, digamos, entre otras muchas cosas, ¿no? El borramiento de los límites entre, digamos, fantasía, ficción, teoría, ensayo, invención y concepto, me parece que eso es un modelo prismático que uno puede aplicar, o uno puede impregnarse de ese modelo para, a la manera de uno y modestamente, aplicarlo para leer un campo, digamos, ¿no? Entonces yo trato de ser muy asociativo, dejo que las asociaciones aparezcan, ¿no? Justamente trato de no inhibirlas. Después se trata de prolijarlas y de eliminar algunas que no serían tan pertinentes, digamos, ¿no? Pero primero, ¿viste? Me parece que hay un campo asociativo que tiene que ver con la heterogeneidad, no con lo específico, ¿no? Es decir, para mí siempre hay un conflicto entre lo específico y lo heterogéneo cuando escribís. Tengo que ser preciso y al mismo tiempo no puedo ser tan fanáticamente preciso. Me tengo que dejar impregnar para leer. Si no me impregno para leer, el texto se seca un poco, se pone como técnico, cortical, se pone justamente crítico, ¿no? Yo creo que, es decir, yo creo que muchos de mis textos tienen defectos que tienen que ver con esa especie de dejarse llevar por cosas que hasta podrían ser arbitrarias, ¿viste? Decir, ¿por qué voy a poner esto? No, lo pongo porque apareció ahí. ¿Y por qué apareció? Bueno, algo en el campo habilitó, legitimó su aparición, digamos, ¿no? Ahora, para ir a otros ejemplos, qué sé yo, bueno, Sebald, ¿no? Sebald para mí es un escritor de una estimulación infinita, digamos, ¿no? Para mí leer a Sebald es un aparato de estimulación, pero en todos los campos, te diría, ¿no? Es decir, si lees a Sebald, tenés ganas de leer historia, tenés ganas de viajar, de recorrer esos lugares, tenés ganas de recorrerlos también virtualmente, tenés ganas de eh, leer sobre arqueología, en fin.
y no solo de leer, la estimulación de Semal es una estimulación, de nuevo, a ingresar, mirar el mundo de otra manera, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, uno diría, a diferencia de Bernard, ¿no? Que Bernard es una especie de lección ética, yo diría casi catastrófica, ¿no? Es decir, es casi imposible de imitar, pero es una lección, digamos, ¿no? Justamente, de nuevo, hay lecciones que no son necesariamente traducibles a la propia experiencia, más bien son monolitos que están ahí y emiten señales, ¿no? Otra de las cosas que también creo que uno puede aprovechar son las señales que emiten ciertos textos. No necesariamente la impregnación total, apenas una señal. Que eso me pasa a veces con alguna poesía más hermética, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo porque lo agarré, así. A mí me gusta tener una pila de libros y agarrar varios. Arranqué leyendo Romeo y Julieta, de Shakespeare, ¿no? Y una traducción, la sacó Losada, creo, no me acuerdo del traductor. Pero bueno, entonces, es bilingüe, ¿no? Entonces, yo leo primero el inglés. El inglés de Shakespeare se resiste inmediatamente. Aunque uno sepa inglés, es como hay una primera resistencia, ¿no? Bueno, tendría que saber muchísimo inglés, yo sé bastante inglés, pero tendría que saber muchísimo más para que eso no fuera una resistencia inmediata. Es una resistencia. A partir de que te quedas en esa resistencia, se empieza a abrir la cosa. Pero no se abre del todo, y además, como ya Romeo y Julieta arranca, las tres primeros versos, las tres primeras líneas de Romeo y Julieta son tres juegos de palabras. Así nomás, para empezar. Entonces, además del inglés está el juego en la misma frase, ¿no? Y entre las tres líneas, ¿no? Bien. Entonces, ahí se genera un fenómeno que no tiene que ver con que yo lea a Romeo y Julieta y entienda a Romeo y Julieta. El fenómeno es importantísimo. Después, yo sigo adelante, termino de leer el párrafo y lo entiendo, y voy a la traducción y termino de entenderlo. O al revés, voy a la traducción y me hace entender el inglés. Pero lo que pasó antes es lo importante. Ese choque que sigue produciéndose todo el tiempo, más allá de que yo sepa mucho o poco inglés. Por ejemplo, estudiando francés ahora con Bonfoy, que es bastante difícil, y para mí ya entenderlo en castellano, para mí es difícil. Imagínate en francés recién empezando a leer en francés, ¿no? Pero el choque entre, uno diría, estilo, gramática y sentido, me parece que es un conflicto o una colisión o un contrapunto muy productivo, más allá del hecho de que yo te pueda decir media hora más tarde, entendí el párrafo. Me interesa mucho más el fenómeno previo que sí, que haber entendido a Bonfoy, que es un gran autor, digamos, y cuando lo entendés, de algún modo pasa como con la música, ¿viste? Cuando yo escuchaba a John Coltrane en su época más radicalizada, en su última época, al principio, para mí, que era más formalista para escuchar el jazz, por decirlo de algún modo, y no estaba tan familiarizado con lo que sería el free jazz, aunque no es exactamente eso lo que hacía Coltrane, pero por él tiene mucha relación. Estaba mucho más familiarizado con el jazz discursivo, amable, aún más o menos exigente, pero no con esa especie de radicalidad de Coltrane. Pero el momento en que esa radicalidad se presenta como una muralla y empieza a abrirse, es un momento extraordinario para la propia evolución de uno como, bueno, no, como haga lo que uno haga, digamos, ¿no? Después sí me gusta, después sí entré entré adentro del asunto y entendí o vi, ¿viste? Pero al principio esa resistencia es muy importante. Genial. Esto ya no creo que entre igual. Para mí ya hasta acá estamos más que cubiertos. Como siempre. Pero es re interesante igual. Esto de verdad ya. Siempre está como porque no es un conflicto, es como una tensión que es lo que te Eso, sí, funciona sí, sí. como motor muchísimo entre lo que sería un condicionante en términos muy brutos, pero que en realidad son procesos mucho más sutiles en los fenómenos de
interpretación, de lectura, de apreciación, de entendimiento, de traducción, como el condicionante, digamos, eso, condicionante es bruto para decirlo porque es mucho más sutil lo que estás describiendo, pero Sí. obviamente pareciera funcionarte como un motor, ¿no? ¿Sabes por qué me parece que pasa? Porque nuestra educación nos ha, nos ha construido con un imaginario de figura constituida, ¿no? Cualquiera sea la figura, editor, escritor, artista, pintor, maestro, profesor, ¿no? Bien, está bien porque los roles tienen que tener un corralito o un perímetro de exposición, donde uno se expone, se exhibe como tal, ¿no? Hay una lógica en las relaciones sociales donde uno se exhibe de un modo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, el problema es que eso ha cristalizado también un imaginario, probablemente, ¿no? O una manera de construir aún imaginarios que nosotros suponemos dinámicos, ¿no? Y una de las cosas que se suele excluir, y además yo eso lo trabajo mucho en mi propia producción y con la gente que participa en mis talleres, esa es la cuestión de el error, la vacilación, el pie quebrado, el camino equivocado, lo interruptus, en fin, todo aquello que quedaría fuera del campo, digamos, ¿no? Todo aquello que desmentiría cierta cristalización de cualquier figura, ¿no? De la figura, digamos, construida como tal, como el que hace algo, y la figura de lo que hace, ¿no? La figura de la obra, ¿no? La obra ya sea un discurso, una pintura o una clase, ¿viste? O una charla, ¿no? Entonces, me parece que esta tensión, como vos bien decís, más que conflicto, esta tensión es también un modelo de figuración de cómo uno se constituye en un escenario determinado, digamos, ¿no? Entonces, es una manera de reflexionar sobre uno mismo y sobre el propio escenario, porque el escenario también está lleno de no cristalizaciones. Uno proyecta una cristalización y hace más homogéneos los escenarios de lo que son. El escenario suele ser muy heterogéneo, con un montón de actores que fuerzan a lo homogéneo, digamos, ¿no? Un montón de actores. Los participantes de mis clases también quieren ir a una cierta homogeneidad, quieren constituirse, ¿viste? Quieren hacer una obra buena, quieren hacer una obra eficaz, prolija, una obra que tenga éxito y ser artista. Está bien, me parece perfectamente válido. Ahora, es una idea que, que parece excluir demasiado prematuramente todo aquello que le enriquecería siendo imperfecto, irregular, quebrado, abrupto, equivocado, nada, absurdo, todas las cosas que suelen dejarse afuera cuando uno se pone serio, digamos, ¿no? O empieza como a referirse demasiado a esa figura. Por eso, viste, muchas veces cuando ahora ya uno no importa tanto, pero cuando me decían artista, yo no era que rechazara la denominación por un tema de falsa modestia, o por decir, no, no, todos somos artistas, no, 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 ni tanto ni tampoco, digamos, ¿no? Era la cuestión de, no sé qué quiere decir en el sentido, no sé qué quiere decir para mi práctica, sí sé qué quiere decir si tengo que inscribirme en un medio. Ahora, no me pidan que esa inscripción, más o menos consolidada para un determinado orden, yo la incorpore como una conciencia. No, no se trata de eso, ¿viste? Es decir, cierto grado de conciencia me parece que es mejor que sea, que no tenga este encuadre, ni estas cristalizaciones, digamos, ¿no? Me parece que está bien que haya que ese fenómeno se componga de un montón de cosas que uno dejaría fuera de un campo más constituido, digamos, ¿viste? Dale. Y como el francés que estás estudiando ahora, y en este gerundio ontológico que estás promoviendo, no promoviendo, que estás... ¿hay algún área o actividad que te genere de acá en adelante curiosidad, donde no te sientas cómodo, que quieras explorar? Qué buena pregunta. No, pero no necesariamente, pero sí te diría que lo del francés me estimuló a leerlo porque yo tengo muchos libros en francés que leía con mucha dificultad, de autores que me importan mucho. Por ejemplo, Didier Huberman, ¿no? O em,
por ejemplo, Michel Serres, qué sé yo, este otro hombre el que escribió sobre el detalle, un libro sobre el detalle, que está en castellano, pero tiene libros en francés. Arace, Daniel Arace. Eh, ahora, era por eso, porque me parecía que que yo me compraba esos libros por el título y por el tema, y porque más o menos, y porque podía leer con mucha dificultad. Pero dije, bueno, yo tengo que saber más de este idioma porque hay un campo ahí que me lo compré por frívolo, porque me interesó y por el automatismo de comprarse libros que te interesan en un campo cada vez más amplio. Estaban ahí como una piedra, ¿viste? Como una especie de caja fuerte, llena de riqueza, cerrada, porque yo tenía, y ahí sí, esto que digo, la dificultad con tanta ligereza, ahí tuve que llamar a alguien. Ahí sí la dificultad no era muy productiva. Ahí la dificultad era una traba absoluta, ¿no? Pero bueno, pero por eso te decía antes que en el momento de empezar a trabajarla, sí, no hace falta que se abra del todo para que sea productiva. Inmediatamente productiva, digamos. Estábamos hablando de los manifiestos. Bueno, yo te decía que me parece a mí, que los manifiestos están concentrados hoy más bien en el campo de las reivindicaciones de género, en el campo de la militancia, de la nueva irrupción de la cuestión del género reivindicativo y contemporáneo. Y me parece que ahí hay una virulencia de enunciación que, bajo la forma de un manifiesto, ¿no? Es más, es necesario el manifiesto para irrumpir fuertemente en un campo ideológico y en un campo social, digamos, ¿no? Me parece que en el arte no hay tantos manifiestos, digamos, excepto a lo mejor si uno considera que es un manifiesto las posturas de un curador, digamos, ¿no? Que son los actores políticos que hacen la división del campo, ¿no? En un campo más bien inclusivo. Entonces, justamente, el campo es tan inclusivo que todo lo rupturista es un poco, es como si fuera contra natura, más bien es un campo que cobija y que, no digo que concilia, pero que tolera, ¿no? Es un campo de una amplísima tolerancia valorativa, de modelos, modos, valores, jerarquías, digamos, ¿no? Somos bien horizontales, ¿no? Es decir, cada artista es un manifiesto, si se podría decir que es así. Cada artista irrumpe con una determinada cualidad y eso ya se instala en una especie de escenario de hipervisibilidad, muy complejo también. La hipervisibilidad se puede parecer bastante a la invisibilidad también, en el sentido singular, ¿no? Es la carta robada de Poe, ¿no? Está tan a la vista que no la ve nadie, digamos, ¿no? Pero eso me lo robo a mí mismo de uno de los textos del libro. Pero me parece que entonces la cuestión del manifiesto es melancólico, ¿no? El manifiesto es un formato medio melancólico hoy. Uno añoraría que hubiera una cierta irrupción del manifiesto en el campo del arte, porque eso implica también una cierta tensión, digamos, ¿no? Y una pugna, ¿no? Una pugna digamos, aunque parezca demasiado beligerante, una pugna por ocupar un espacio que no debería ocupar otro. Porque también el manifiesto tiene que ver con establecer un campo taxativo, ¿no? Ser suficientemente taxativo como para justificar que yo voy a irrumpir en un escenario global con suficiente fuerza como para que esto excluya otro, no que podamos convivir. La convivencia es un problema de la sociedad, no de las ideas. Uno puede tener ideas sobre la convivencia, pero no en términos absolutos, ¿no? Entonces, uno puede ser muy perfectamente conciliador en términos sociales y perfectamente disruptivo, probablemente en otros términos, ¿no? El problema es cuando la disrupción se licúa, me parece a mí, por una especie de horizontalidad generalizada, digamos. Entonces, bueno, entonces, ahora, ahora, uno podría pensar que el manifiesto es un formato retórico también y una forma, como el soneto, ¿viste? Una forma arquitectónica para escribir algo, ¿no? El manifiesto como ficción también, no necesariamente como reflejo de una actividad militante en el mundo, digamos, ¿no? Simplemente como formato, como una forma hipotética, ¿viste? Que podría tener eventualmente un correlato en la realidad, en alguna realidad conjetural futura, pero que mientras tanto se manifiesta en un plano, no sé, de ideas, ¿no? O de ocurrencias, o de raptos, o de lo que fuera. Pero no sé por qué empezamos a hablar del manifiesto,
por qué fue que surgió la palabra manifiesto en la conversación. Pues estamos hablando de los manifiestos editoriales de la Ah, multidisciplinaridad. pero ahí está. Perdón, pero está bien que me lo recuerdes, porque me parece que hay que diferenciar el campo también. Porque el manifiesto editorial también es una supervivencia, es una manera de sobrevivir. Es decir, la editorial se tiene que constituir no solo con un presupuesto, sino con un manifiesto. Si no tenés manifiesto, no importa que tengas presupuesto. Y si no tenés presupuesto, no vale la pena que tengas manifiesto, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Digo, están muy imbricados. Yo estoy muy obsesionado con el tema del presupuesto, ¿viste? Porque me parece que es la vitamina, la sangre y el tejido de cualquier emprendimiento, ¿viste? Entonces, en una editorial yo creo que el manifiesto es como el ADN también. Pero el ADN no solo en el sentido filosófico, corpóreo. Vos no hubieras salido a Ripio sin un manifiesto. No hay editorial que de algún modo, en su nombre, de algún modo no responda a un manifiesto. Salvo excepciones que pueden ser nombres meramente sonoros. Ripio es un manifiesto. El carácter del Ripio habla de una filosofía editorial. Eso está recontra evidente. No es una palabra que suena solamente bien. Son textos que generan fricción, ¿viste? Es decir, un roce, un rozamiento, ¿viste? Entonces me parece, ahí ya estás haciendo un manifiesto, aunque sean de 2 líneas, ¿no? Es decir, viste, qué sé yo, las editoriales con nombre y apellido, uno diría que no son un manifiesto, pero de algún modo su línea editorial es un manifiesto, porque la línea editorial es muy seria y es vida o muerte, ¿viste? Vos te equivocas en la línea editorial y desapareces del mapa. Entonces, justamente cuando hablábamos de 250 editoriales que participan de este tipo de feria, me parece que es muy llamativo y muy significativo por cómo se manifiesta una cultura, que haya tantas editoriales y tantas editoriales con algo que decir. No meramente con ser entusiastas de publicar más libritos en el mundo. Para nada. Para nada. Creo que cada uno tiene una razón de ser categórica. Y son 250. Así que me parece que ahí uno diría, cualquier autor tiene el derecho de considerarse categórico, y es cierto. Ahora, una editorial es otra cosa, digamos, ¿no? Ahí hay otra cuestión, digamos. Es alguien que establece un territorio más o menos de contención para muchos o varios, y ahí es otra cuestión. La cosa, ¿no? Ya no tiene tanto que ver con la autonomía de las decisiones individuales y el heroísmo individual y ser poeta o ser artista, ¿no? La editorial es otra cosa. Como una galería de arte, uno podría pensar que hay cierta equivalencia. Prefiero no meterme en esa clase de comparación, por ahora. Excelente.